Ok, parece que ya. Bien, les mandé una imagen de unos ejercicios que vamos a hacer. Para esto, sí le mandé el enlace para el índice de precios, ¿o no? ¿No se acuerdan? De precios al consumidor, sí, pero... Ok. Y también para el deflactor, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces vayan copiando la imagen y y alguien que quiera compartir su archivo, por favor. Yo, profe. Ok, gracias.
Ok, ese es eso que es para su país, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ahora lo que tiene que hacer es sacarle la media geométrica a ambas columnas. Hágalo, por favor. Profe, aquí no sé si es de esta de del año 1960 o que empiece del 2000. No, del 2000. No, pues olvídese del 60, no. Ah, ok. Entonces váyase donde termina la columna B. Si quiere, en la fila 22, inserta otras dos filas y aumente la imagen porque va a quedar ciego, por favor. Ok. Hay que sacarle entonces media geométrica a ambas columnas. Ah, espéreme, ya me acordé. ¿Sabe qué? No podemos hacer eso por una razón. Del escape. Escape. Para poder comparar, necesitamos ver si los dos índices tienen el mismo año base. Cheque. ¿Se acuerda cuándo era el año base o no? ¿En que se acuerde? ¿Cuándo era el año base? El 2000. ¿Y por qué el 2000? Ah, Acuérdense que habíamos dicho que el año base era el primer año de cada década. ¿Verdad? Entonces usted ve. Ahí, para poder reconocer el año base siempre vale 100. ¿En el 2000 fue 100? no. Entonces, En en el la primer columna, ¿dónde está el 100? aquí. Y ese año. 2010. Ok. ¿Y en la segunda columna es el mismo año? No. ¿Cuál es la segunda columna? 2015. Entonces no podemos comparar. Cuando se tienen datos de años bases diferentes, tenemos que homologar un año base. Entonces, ni con Dios ni con el diablo vamos a sacar un tercer año base para ambos. Y ahorita vamos a ver cómo. Entonces es parte de la clase, váyase hacia arriba. Pero antes de esto, sí, agrego una pestaña y le va a llamar esa pestaña Cálculo INPC. Y la imagen que le mandé, me hace el favor de copiarla y pegarla en esa pestaña. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Ok, ahí déjela y ahorita vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo? Vámonos entonces, ahí déjela y vamos a la otra pestaña donde tenía los datos. Ahora observen. Ponga el cursor en la fila 1 y me inserta tres filas. Bien, ahora, en la celdilla B3, escriba ahí base paréntesis 2010. En la que sigue será base paréntesis, creo que es 2015, ¿no? No sé. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la columna D de la misma fila, escriba base paréntesis 2000. Y combine la D con la E.
Bien. Y los datos que están en las columnas B y C de la fila 4, ¿los copia? No, de la fila 4. Columna B y C de la fila 4, cópielos. Y los pega en la columna D. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aumente la imagen. Bien. Y pone el cursor en la celdilla D5. Apriete la tecla igual. Y abre un paréntesis. Sería la celdilla B5 entre la B5, cierra el paréntesis, Enter. Así se arrastra la columna E. Ok, centre las dos columnas. Ahora ponga el cursor en la celdilla D5 y dele doble clic. Y la letra B que está después de la diagonal la encierra en signo de pesos. Dele Enter. Y hace lo mismo en la columna, en la celdilla E. Dele Enter. Y ahora sí se arrastra hacia abajo en ambas columnas. Porcentaje 3 decimales. Tres decimales. Ahí no hay 3 decimales. ¿Ok? Es que hay que sombrear. Espérame, Pepe. Hay que sombrear todas. Lo mismo a la que sigue. Porcentaje 3 decimales. ¿Ok? Bien. Ahora, de aquí podemos, ya que está homologado el año base, sacar la tasa de precios mediante el índice o el deflactor. Entonces lo que va a hacer usted es lo siguiente. En la celdilla F3 escriba, no escriba nada, más bien ahí va a combinar de la celdilla D3 a la G3. Y en la celdilla F4 escriba tasa de precios ¿sí? Y entre paréntesis inserte la letra pi, la que usaban ustedes en primaria y secundaria como 3.1416. ¿Se acuerda de eso? Sí. ¿Ok? Cierra el paréntesis. ¿Ok? Dele Enter y combine la F con la G. Bueno, ahora. Sí. Allí necesitamos el año del 99, pero ese dato sí lo tiene. Porque dice que los tenía desde el 60, ¿se acuerdan? Espérame. Sí. Pero lo que vamos a hacer es que, espérame, secretaria. En la fila 5, insérteme otra fila. En la 5. Y arriba escriba 1999. No, ahí. Ahora, ¿copió o redireccionó los datos?
No, los que están en la columna B. Ponga el cursor en la celilla B6. Está copiado. Ni modo, pues, vamos a redireccionarlo rápidamente. En la celilla B5 apriete la tecla igual. Y váyase al índice que dice que viene desde el 60. Ahí váyase al 99. Que está en la fila 41. Ahí dele Enter. Y se arrastra a la derecha. 3 decimales. No, hasta la columna C. Dele Enter y 3 decimales. Ok, ahora guarde y ponga el cursor en la celilla D6. Se arrastra hacia arriba. Lo mismo en el deflactor. Ahora sí ya podemos sacar la tasa de precios. Apriete la tecla igual. No. En el 99 no, acuérdese. Tenemos que partir siempre del segundo año porque necesitamos comparar el año 2000 contra el 99. Y si usted parte del 99 necesitaría el dato del 98, ¿me explico? Por eso empezamos en el 2000. Abre un paréntesis. Y sería la celdilla D6 menos la D5. Cierra el paréntesis. Entre la D5. Dele Enter y se arrastra a la derecha. Bueno, deje todo en 3 decimales. Y lo centra. La columna F, acórtela más. Ahora sí, arrástrese a la columna G. Y se arrastra hasta mero abajo. Ok, ahora sí guarde. Bien, ahora, esa tasa de precios que acabamos de calcular, ¿es anual o acumulada? Y no le voy a decir. Sí, para todas y todos. ¿Es acumulada o es anual esa tasa de precios que se acaba de sacar? ¿Acumulada? Ok. ¿Por qué es acumulada? ¿Por qué es acumulada? A ver. No se peleen. De una por una. A ver, en el video anterior, si lo vieron, sí. La anual se supone que comparamos la tasa de precios de un año contra la anterior. Y así nos íbamos. A ver, ponga el cursor, por ejemplo, en la fila 7, columna F. Dele doble clic. Ahora vea, sí. Ahí estamos comparando la tasa de precios del 2001 contra la del 2000. ¿Está de acuerdo? Sí, profe.
Como el 2000 es el año base, en el 2001 no sabemos si es acumulada o si es anual. Ok, del escape. Pero en el 2002, si le da clic o doble clic, vea, estamos comparando si no, pero espérame, del escape. Pero debe ser la columna F. Ahora sí. Vea, en el 2002 estoy comparando el índice nacional de precios del consumidor del 2002 contra quién. ¿Contra cuál año? 2001. Exacto. Para que usted acumulada, tendría que estar comparando siempre contra el 2000. ¿Me explico? Del escape y ahora dele lo mismo abajo. Otra vez doble clic. Bien. Ahora observe. Estoy comparando el INPC del 2003 contra quién. 2002. Entonces, ¿qué tipo de tasa de precios es esta? Anual. Entonces, ahí donde tiene tasa de precios, escriba anual. Después del paréntesis pi, escriba anual. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la que les comenté que era la acumulada. Entonces ahora, sí, en la columna H, allí, si quiere, ya no escriba tasa de precios, nada más escriba el símbolo de pi. Y entre paréntesis, escriba acumulada. Sombree y deje todo en 11. También la pi. Y combine la H con la I. Ok. Bien. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo se calcula. Ponga el cursor ahora en la celdilla H6. Apriete la tecla igual y abra en paréntesis. Sería, vamos a empezar mejor en el 2001. Ahorita le voy a decir por qué. ¿Okay? Apriete la tecla igual, abro un paréntesis y sería el INPC del 2001. Es INPC del 2001 es el índice nacional de precios del consumidor, pero de base 2000. O sea, el de la columna D. ¿Sí? Menos el anterior. ¿Es este? No, el anterior es del año pasado. Ah, sí. Cierre el paréntesis. Entre al anterior. Bien, ahora, va a dejar fijas las celdillas, la letra D del número 6, ambas las va a dejar fijas con signo de pesos. La pura letra D. Sí. Dele Enter. Déjelo a 3 decimales. Sí. Y entonces, la columna H no la haga tan ancha. Bien, ahora, ponga el cursor ahí
en la celdilla H7 se arrastra hacia arriba, hacia la fila 5. Y se arrastra hacia donde termine. Esa sería la inflación acumulada. Hace lo mismo para la columna I. Entonces, acuérdense que empezó en el 2001, ¿no? Ajá. Exacto, ese. Y deja la letra E6 encerrada en signo de pesos. Lo centra. Y la columna I la hace menos ancha. Que se arrastra hacia arriba y luego hacia abajo. Ok, guarde. Bien, ahora observe. Va hacia arriba. Si usted observa, la inflación acumulada en el año base siempre vale 100. ¿Se fija o no? Digo, siempre vale 0, perdón. ¿Está de acuerdo? Sí. Y obviamente los años que estén antes, no tiene caso que saquemos la tasa de precio porque siempre van a ser negativos. Nada más lo pusimos ahí para que entendamos que esos datos no tienen lógica. Entonces, si quiere, las celdillas H5 y 5 las puede quitar. Teclado suprimir. Suprimir. Ok. Ahora, tenemos que verificar que no haya ningún dato negativo. Puede haber negativos. Sí, pero en las 4 columnas, desde la F hasta la I. ¿Hay o no hay? No. Cuando no tienen datos negativos en la tasa de precios, se utiliza la media geométrica. Pero usted no puede empezar desde el año 2000 porque es el año base. Entonces hay que sacar la media geométrica a partir del año 2001 en las 4 columnas. Entonces ponga el cursor abajo, donde termina la columna F, escriba igual y luego media geométrica. Dele clic y selecciona todas menos las del año 2000 porque es el año base. Dele Enter y se arrastra hasta la columna I. Ok. Aumenta la imagen. Bien. Ok. De las dos primeras columnas F y G, pinte de color la que tiene el porcentaje más alto. Lo mismo la I. ¿Del mismo color o diferente? Si tiene el mismo color. Bueno, observe. Ambas columnas, ¿a quién pertenecen? ¿Al INPC o al deflactor? Ah,
deflactor. Con esto estamos verificando lo siguiente. ¿Se acuerdan que les había comentado que el deflactor mide el alza de precios, pero de todos los productos que se fabrican en un país? Sí. Y ahora, si sacamos los promedios, observe que en promedio, si los precios con el deflactor han subido en 1.88%. ¿Están de acuerdo? Ujú. Bien. Ahora, si sacamos la inflación acumulada, ¿sí?, mediante el índice nacional de precios al consumidor, observe, la inflación acumulada del índice nacional de precios al consumidor promedio es del 16.51. ¿Sí? Y la del deflactor del 17. Eso es lo que han crecido en promedio con el deflactor. Entonces, si compara 17 contra 1%, ¿estamos hablando de los mismos precios? ¿Del mismo crecimiento? Ok. Y observe que la acumulada del último año, tanto en la columna H y I, ¿cuánto valen? Repito, la acumulada del último año de las columnas H e I, ¿cuánto vale? Ah, 1.87. ¿Esa es la acumulada? Ah, no. 16. 46. ¿De los últimos años? Sí. Las inflaciones acumuladas, ya sea por el índice o por el deflactor, ¿cuánto valen? Esas son. 46.83 y ¿Sí? 45.47. Entonces observe, si comparamos el último año, que para usted, ¿qué año fue? Es el... Ay, déjame ver. 2019. Sí. Casi en 20 años, fíjense, los precios se han crecido, comparado el 2019 con el 2000, en 46%. Ese es el poder de compra que ha tenido los salarios en esos 20 años. Ahora observe, váyase a la pestaña anterior. Dele clic. Y usted tiene datos hasta qué año. Hasta ¿A partir de qué año? del 60 al 2000. Imagínese si ahora en 1960 lo hiciéramos año base, ¿sí? Y lo comparáramos hasta el 2019. ¿De cuánto cree que sería si la inflación acumulada? Sería mucho diferente. Como el doble. No sabemos si es el doble del triple, pero sabemos que tiene que ser más grande. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Ver también por qué normalmente también se cambian los años base por eso, para no ver esa caída tan tremenda. ¿Y se acuerda de la gráfica que pasé? Las de las líneas negras y rosas. Sí. ¿Cuál era el año base ahí que decíamos que teníamos que comparar? ¿Se acuerdan? El 70. Es correcto. ¿Se fijan? Entonces, cuando se habla de inflación, nunca se nos dice si va a ser por el método del índice nacional de precios al consumidor, y entonces estamos a calcular nada más la inflación o el incremento de los precios, pero solamente de la canasta básica. Pero si una persona es clase media o clase alta, pues sí le interesa los alimentos, pero realmente le interesan más otro tipo de productos. Y entonces el deflactor sería una medida todavía más convincente. Ahora, el problema es que nunca nos dan los datos de la acumulada y no nos dan del deflactor. ¿Qué es lo que nos dan?
la anual y la del INPC. ¿Cuál de las últimas columnas es? ¿La F, la H, la I o la G? La que nos dan las noticias. Es la anual. No, por eso, pero ¿cuál de las 4 columnas? La F, la G, la H, la I. La G. ¿La G cómo la sacó? No, es la F. Así es, del escape. Siempre nos la dan la F, ¿están de acuerdo? Pero no la dan con el año base 2000, sino que nos la darían con el año base. ¿Cuál será el año base que ahorita actualmente rige? Que rige, fíjense, no el nuevo año base. ¿Cuál es, sí, el año base que actualmente rige? ¿2021? No, ese es el año actual. 2020. Ese sería el año base nuevo, pero no es el que actualmente rige. Cuando termine el año 2021, ya va a tomar en cuenta el 2020. Entonces, el año actual que actualmente rige es el año 2010. O el 2008, depende. ¿Me explico o no me explico? ¿Por qué es? Porque el 2021 todavía no termina. ¿Me explico? Cuando termine el 2021, entonces ya podemos comparar el 2021 contra el 2020. ¿Me explico o no me explico? Sí. Sí, profe. Bueno, una vez que sabemos eso, sabemos que en realidad lo que nos dan de idea de crecimiento de los precios, pues es muy vaga, porque ni se usa con el deflactor, que es el que me da el crecimiento de precios de los productos que se fabrican en un país, ni me dan la acumulada. Me dan la que se calcula a base del índice y me dan la anual. Y peor aún, ni siquiera con un año base como al principio del siglo. ¿Sí? O sea, el año base al principio del siglo es el 2000. ¿Están de acuerdo? Del siglo XXI. ¿Vamos bien o no? Sí. Sí, profe. Quiere decir que si midieran la información F con el año base que tenemos ahorita, ¿cómo creen que sería la tasa de precios promedio? Comparada con la tasa promedio de F. Vais hacia abajo. Hacia donde termina la columna F. ¿Sí? Ese 1.848. ¿Sí? ¿Cómo sería en promedio si sacáramos ahora la tasa de precios anual utilizando el índice nacional de precios al consumidor y con año base 2020? ¿Cómo sería comparado ese promedio? Pues teóricamente debe ser más pequeña porque nada más estamos usando 2 años. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. Pero da la casualidad que en México en el 2021 y en casi en varios países, sí, están creciendo los productos, sí, que le llaman productos commodities. Los productos commodities son principalmente productos alimenticios, agrícolas y productos que provienen de recursos naturales. Un ejemplo es el petróleo. Esto ha hecho que las tasas de precios se hayan incrementado en casi todos los países. ¿Sí? Entonces, cuando en México nos dicen que la tasa de precios actual es del 6%, tendríamos que preguntar,
¿Anual o acumulada? ¿Y cuál creen que sea la respuesta? Anual. Así es. Si el 6% es anual, observen, la acumulada estaría espantosa. O sea, tomando en cuenta contra el 2010, me explico. Sería algo así como de un 20 o 30% mínimo. Comparado contra el año de 1970 que propone el autor, imaginen de cuánto sería, pues estamos hablando ahí del 3,000 o algo así por ciento. Cosas que nunca se van a poder componer. ¿Vamos bien o no? Profe, ¿Sí? ¿y eso cómo afecta, por ejemplo, eso cómo afecta a nuestra economía del país ahorita? Muy sencillo. Deje el país, hágalo individualmente. Ponga el cursor en la fila 28, licenciada, e insérteme 2 filas. Bien. Ponga el cursor ahora en la columna E. Escriba ahí año. Abajo escriba 2021. Bien. A la derecha de año escriba salario mínimo. No. En la columna F. Ajústela. A la derecha escriba pi, paréntesis, anual. No. La pi que estamos usando de 3.1416. Escuchó que le dije pip. No, es pi. Así como los pollitos. Pi. Ok. Escriba anual. Cierre el paréntesis. Sombré. Bueno, más o menos anda al 6%. Poquito más, poquito menos. Déjele ahí. 6%. En la celdilla G29. Esquiva 6 y luego el símbolo de porcentaje. Bien. El salario mínimo dicen que anda como en 120, ¿no? 140. Ok, perfecto. 140. ¿Cerrados o más? Pues más, bueno, 141 creo. Ok, ni usted ni yo, 142. Sale. Bien. Ahora a la derecha, en la columna H28, escriba. Otra vez el símbolo de pi, pero entre paréntesis. Escriba, o sea, pi y entre paréntesis, o sea, primero escriba pi, luego entre paréntesis. O sea, pi y abre un paréntesis. Acumulada. Ciérrelo. ¿Ok? Ahora, como no tenemos la tasa de precios acumulada hasta el 2021, lo que vamos a hacer es, en la celdilla H29, apriete la tecla igual y ponga el cursor en la inflación acumulada anual mediante el INPC del último año. ¿Sí? La inflación acumulada mediante el método de INPC del último año. Es el anual, utilizando el INPC. Por eso, es el anual.
Le pedí la acumulada. Por eso, es el anual. Esa también es la anual. Esa es la acumulada. Pues esa vera tiene el precio, licenciada. Esa es la acumulada, pero por letras flor. Ándele, esa. Espérenme. Más. La anual actual. O sea, la anual actual es la que está en la celdilla G29. Dele Enter. Bien. Ahora a la derecha, en la columna I, escriba salario real. ¿Sí? Y combine la I con la J. Bien. En la fila 27, insérteme 2 filas. Ok. En la celdilla I29 escriba. ¿Sí? Escriba ahí. ¿Sí? Con tasa anual. Sí, tasa anual si quiere. Y a la derecha escriba sí, tasa acumulada. ¿Sabe qué? Más bien queda más claro así. Salario real debe ser al principio y abajo tasa anual y tasa acumulada. Entonces, si quiere, donde dice salario real, no, quítelo combinación. Córtelo y pégala en la celdilla I28. Ahora, corte la celdilla I28 e I29. No, las dos. Sobre las dos y córtelas. Y las pega en la I29. Ok, ahora el salario real combine la I con la J. Ahora sí queda más claro. Y a la derecha, tasa acumulada. Ajústela. Ok. Vamos a sacar el salario real usando la tasa de precios acumulada. ¿Será igual al salario mínimo? Entonces apriete la tecla igual y ponga el cursor donde está el dato del salario mínimo. Diagonal y abre un paréntesis. Sería 1 más la tasa de precios anual. Ciérrelo y dele Enter. Cuando termine, 3 decimales. Ok, céntrelo. Dele doble clic. La F la encierra en signo de pesos. Dele Enter. Y arrástrese a la derecha. Dele doble clic. Ok, escape. Bien. Alguien me preguntaba ¿cómo puede afectarnos? Pues muy sencillo. Observe. La pérdida adquisitiva que se da si usted da 142 le resta 133.9, ¿sí? ¿Cuántos pesos son? $8.1. 8 pesos es lo que perdería de poder de compra con la tasa anual, la que siempre le dan. ¿Vamos bien?
Sí, Pero con la tasa acumulada, ¿cuánto está perdiendo con poder de compra? 50. ¿Ya vio la diferencia? Sí, Ah, y el problema es que lo que menos le dan es la tasa acumulada. Pero eso nada más es para los productos básicos. Si quisiera sacar la tasa acumulada de todos los productos, entonces tendría que sacar con el deflactor. ¿Sí me explico? sí, profe. Y la tasa anual del deflactor no creo que sea del 6. Tiene que ser un poco más grande. Bien, la pregunta es, ¿y si eso se sabe, por qué por ley no se reforma, ¿sí?, la manera de calcular la tasa de precios? ¿Sí? Las respuestas se las dejo de tarea. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y vean ahora lo más frustrante. El partido actual que dice que es el que va a defender al pueblo y los partidos anteriores que eran unos desgraciados, sí. Los partidos nuevos, ¿hay alguno que usted haya escuchado que pretenda, sí, hacer esta reforma para determinar la tasa de precios usando la inflación acumulada? ¿Ha escuchado hablar algo de eso? No, profe. Ni creo que lo intenten. ¿Sí? Y aquí, si se fija, esto cree que nada más le afecta a los ricos, a los pobres o a los de clase media. ¿A quién afecta esto? Pues a todos, ¿no? Ah, ¿y cree que sea importante? Sí, ¿Y verdad que no se dice nada? no. ¿Ya ve por qué hay alguien que dijo que la verdad os hará libres? Pero, por ejemplo, si esto empeora, profe, ¿qué es lo que le puede pasar al país? Por ejemplo, lo que vimos la clase pasada con la Pues, gráfica que nos pues, mostró y todo pues esto, muy ¿qué es lo que sencillo, puede pasar? se amplía todavía más la brecha. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo peor que puede pasar, digo, es que no haya que la tasa de precios sea igual al salario? Porque ahí básicamente pues no hay poder de compra. Sí, No creo que eso suceda, porque todavía el Banco de México es un banco autónomo. ¿Qué significa un banco autónomo? Significa que el que está dirigiendo el banco no lo elige el presidente, porque ya lo eligió un presidente hace 8 años. ¿Sí? Entonces, cada 8 años el presidente en turno elige al representante o gobernador del banco autónomo para que haya cierta autonomía. El problema es que ¿sabe cuándo termina el periodo del que está ahorita de gobernador del banco autónomo? en este periodo, ¿no? En diciembre. Y ahí empezamos con problemas. Le voy a decir por qué. En el sexenio de Luis Echeverría pasó exactamente lo mismo que está pasando actualmente. El secretario de Hacienda, que estaba con Luis Echeverría, le renunció porque el presidente Luis Echeverría estaba empezando a gastar, sí, a lo puro loco, sí, sin ponerse a ver que para poder generar esos gastos tiene que aumentar o la tasa de impuestos o crear nuevos impuestos, o bien la gente que no pagaba impuestos forzarla a que pagara impuestos. Ninguna de las tres cosas hizo, pero sí empezó a gastar más. Y entonces el secretario de Hacienda le dijo, ¿sabes qué? No podemos hacer eso, porque si lo haces, ese gasto te va a generar
precisamente un incremento de la inflación. Bien, y el presidente le dijo que la economía y todo lo que es la manera de gobernar un país se administraba en lo que antes se llamaba los pinos. ¿Sí? Obviamente el que sabe de eso le pidió indirectamente que renunciara. Y en ese momento no se esperó a esta persona, sino que renunció. Bien. E inmediatamente nombró como secretario de Hacienda a otra persona. La diferencia es que el que renunció tenía de carrera, sí, era economista. Y al que puso en Hacienda, ¿qué carrera cree que tenía? Pues ninguna con referencia a la economía, me imagino. Era abogado. Ok. Bueno, posteriormente, sí, este señor se dio cuenta que si quería financiar su gasto, la manera más fácil era pedir prestado. Sin embargo, en esos momentos, sí, como todavía no se sabía que México tenía suficientes recursos petroleros, se sabía que tenía, pero no sabía que tenía muchos, y además el precio del petróleo en ese momento no era tan alto, no había mucha manera de otorgar créditos a México. Y si se le otorgaban, se le cargaban unas tasas altísimas. Entonces, a alguien se le ocurrió decirle a Echeverría, oye, si lo que necesitas es gastar, bueno, ¿qué moneda se usa en México? Los pesos. Ah, ¿y dónde se fabrican los pesos? Pues en el Banco de México. Pues ahí tienes la solución, ¿qué? Pues fabrica más billetes y con eso pagas más. Obviamente esto llegó a oídos del que en ese momento era el gobernador del Banco de México, cuando todavía no era autónomo. Y este señor sabía que si en ese momento empezaban a hacer eso, la inflación se iba a disparar. Obviamente, ¿qué creen que hizo? Pues no aceptó. Pero no le podía decir que no al presidente. ¿Qué fue lo mejor que pudo haber hecho él para que no lo presionara el presidente y por lo menos éticamente no quedar mal consigo mismo? ¿Qué creen que hizo? ¿Devaluó el peso? No, renunció también. Y en ese momento el Banco de México se quedó sin gobernador y otra vez Echeverría puso a un nuevo gobernador. ¿Y a quién creen que puso? Ahora no fue un abogado ni un economista. ¿No? No. Puso ahí a una persona que tenía licenciatura en filosofía y letras. Madre mía. A partir de allí, sí, empezó a aumentar la inflación endemoniadamente. Bueno, actualmente, ¿cuál es el problema? Que precisamente el Banco de México, sí, ya apartó el periodo y ahorita el presidente en turno puede nombrar a otra persona a quien le dé la gana. A menos que el Congreso le diga que no. Pero si el Congreso, la mayor parte de su partido, pues no creo que le digan que no. ¿Me explico o no me explico? Sí. Eso es lo que está en juego en las elecciones. Que ustedes sean bonitos o feos, no. Lo que está en juego principalmente es su poder de compra. Ya dejen que haya o no haya empleos. Poder de compra. En el momento que no hay poder de compra, sí empieza a haber problemas masivos en el país. Hay mucho descontento social y las empresas inmediatamente, en lugar de invertir en México, mejor sacan su dinero y se van a otro país. Esa película ya la vimos nosotros en los 70s y los 80s. Todos los viejitos ochenteros no nos lo platican, lo vivimos. Ustedes que son milenios, pues no entienden eso. Pero así con esa situación empezó Echeverría. Y ese problema, sí, explotó hasta 1987, 85. ¿Se acuerdan ahí en la gráfica que tenía ahí, el peor año o algo así, inflación, hiperinflación, algo así que hizo, o que les pasé el enlace? Sí. Bueno, del 87
hasta se puede decir que el 2000 el país ya empezó a recuperarse. Entonces, si apenas estamos con problemas, quiere decir que a ustedes les va a tocar lo mismo que a mí. Les va a tocar su nueva década de los 80. Obviamente no va a ser la década de los 20, ¿no? Va a ser la década de los 30 que a ustedes les toca. Ya más maduros, pero les va a tocar. Yo a los 30 no sé si voy a estar viviendo, ¿verdad? O a lo mejor estoy en el asilo de ancianos. Pero sí me voy a estar metiendo el Facebook para reírme de todo lo que está pasando. Entonces, con eso les digo que todo lo que sucede no es gratis. Siempre se ve dónde está el problema. Lo malo, pues, es que ahí les va. ¿Ustedes creen que todas las carreras llevan clases de macroeconomía? No. Ahí está el problema. Derecho no lleva, aunque sí lleva algo de economía. Filosofía y letras ni siquiera sabe qué es eso. Los médicos nomás por las noticias. Los ingenieros, pues solamente hay ciertos ingenieros relacionados con la administración, como los LAES. Digo, como los LAES, como los IGES y los industriales. Los demás ni siquiera saben de qué se trata. Y se supone que estamos hablando de gente preparada. Ahora ahí les va lo peor. Lo que les estoy enseñando de macroeconomía es lo que se les enseña en el equivalente high school en Estados Unidos, Sudamérica y en Europa. ¿Cómo les queda el ojo? Mal. O sea, en esos países no se necesita tener ninguna licenciatura para saber lo que yo les estoy enseñando, porque se los enseñan lo que ustedes vieron en el Cebetis o en la prepa. ¿Ustedes vieron esto en el Cebetis o en la prepa? No. Welcome to the jungle. Bien, bueno, entonces vamos a ver cómo se determina esos índices que le dije yo, las Pires y Pasche. Ahora sí, en la otra pestaña, ¿se acuerda que tiene ahí una imagen? Vamos a aplicarla. No, la imagen que le mandé a secretaria en el chat, ¿se acuerda o no? Ándale. Bueno, para esto va a ser lo siguiente. Esos datos que tiene ahí, los va a retomar, pero en Excel. Porque ahí están en imagen. Y mientras hace eso, le voy a pasar la imagen, el enlace para que se meta ahí y obtengamos las fórmulas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, licenciados? No, profe. Ok. Profe, ¿está ahí? Sí. ¿Se acuerda que la clase pasada dijo que a los que teníamos problemas con lo de elasticidad le iba a explicar Sí. al final de la clase? No, le dije que al principio. ¿No dijo Ok. que al final? No, le dije al principio, pero bueno, ahorita explicamos. ¿Ya ve? Bueno, ahorita
Ahorita vemos eso, permítame. Sí, claro. Ok. Le mando el enlace para que vaya sacando las fórmulas. Ahorita si quiere nos pasa la imagen del enlace que le mandé. De hecho ya lo tienen porque lo vio la clase anterior, pero de todos modos. ¿No le llegó? Ah, caray. No. A ver, chéquelo. Según esto ya se lo mandé. ¿Es ese? ¿Va? Que no. A ver, se lo mando otra vez. Ah, ya. Ahora sí ya. Ok, aumente la imagen. Váyase hacia abajo. Y ahí me va a hacer una impresión de pantalla. Lo que queremos es nada más la fórmula de Pascheco. La copio acá. Sí, ahorita. ¿Solamente esto? Sí, exactamente. Y luego copia la imagen y lo pega en Excel. Y ya que termine, hace lo mismo, pero para las paires y por último feature. Copia la imagen y pégala ahí ahí donde pueda. Ok. Ahora lo mismo con las paires. Más abajo. ¿Con Fisher también? Por favor. Bien. De la fórmula de la elasticidad para aquellos que tienen problemas. Ok. Ahora, los datos que tiene la imagen, esa es la imagen, lo que tiene las columnas BS, o ya quito la imagen. La imagen que le mandé donde venían esos son, o sea, a ver, Son permítame. estos, sí. Pero eso ya son datos en Excel, ¿verdad? Sí.
Ah, perfecto. Entonces, si quiere, vámonos por orden. ¿Sí? Las imágenes de las pages las pone abajo de Pasche, pero como unas 10 o 15 filas más abajo. Y hace lo mismo con Feature, abajo de las pages también como unas 10 o 15 filas. Porque vamos a ir por partes. Aumente la imagen. Bien. Ahora, vamos a sacar la primera parte de la fórmula. Entonces, si quiere, hacemos lo siguiente. Ponga el cursor en la fila 10, columna E o F o la G, la que quiera. Bien. Allí lo que va a hacer usted es insertar símbolos. Y va a buscar el símbolo de la sumatoria. Le voy a decir dónde puede estar. Ahí donde está la pi, observe. Lo que está en color azul. Arriba, arriba ya. La sumatoria debe estar, ahorita le digo dónde. Con el cursor vayas un poquito más arriba. No, más arriba. Espérame. Permítame. A ver, un poquitito más arriba. Espérame, ahí sí. No, se fue mucho, pero a ver, espérame. Espérame. Aquí está. Ahí está. Ah, exacto, es la sumatoria. Dígales una vez a sus compañeros qué código es. Es 03A40. No, 03A3. Ok, insértela. Cierre. Abra un paréntesis. Y luego escriba T minúscula 1. Q minúscula 1. Q de queso minúscula. Cierre el paréntesis y escriba igual. Bien, ahora lo que va a hacer es sombrear todo a 11. Y ahora sombrea solamente la sumatoria y la sombrea a 14. Perfecto. Los unos los sombrea y cada uno los deja en su índice. Y ya que termine, aumente la imagen. Acepte. Ok. Vamos a ver qué significa eso. Ok. Vayas hacia arriba. Para esto, en la fila 1, insérteme 2 filas. O sea, pongo el cursor en el número 1 y me inserte 2 filas. Ok. Ahora, lo que va a hacer usted es lo siguiente. En la celdilla A3 escriba años. Bien. Vamos a poner ahí abajo de año base al primer año de la década del siglo XXI. ¿Sí? El primer año de la década del siglo XXI. Ándele. Y luego el 2001 sería el 1 y así se va. Hasta el 2021. No, es que si se va a arrastrar, primero tiene que sombrear los dos, tanto el 2000 como el 2001. Sí. Ahora sí puede arrastrarse. Pero la quito de imagen. No, porque si se fija nada más hay hasta el número 2, a la derecha. Ok, centra eso. Y en la celdilla B2 escriba
números índices. Y combine de la B a la H. Ok. Ahora, vamos a interpretar la celda F12. Vean. Esa F12, vamos a ver los subíndices. El subíndice indica el tiempo a que están los datos. Entonces vayas el tiempo 1. Bien. La P sería los precios de los productos del tiempo 1. Bien. Para esto nos falta todavía especificar algo. Lo vamos a especificar así. Ponga el cursor en la celdilla I3 y escriba ¿dónde? Dos puntos. Abajo escriba A mayúscula igual autos. P mayúscula. P. Sí, P de pensamiento. Abajo escriba P mayúscula igual. Vamos a poner ahí pelotas. Hablando del candidato. Ok, C mayúscula. Vamos a ponerle casas. Bien, ahora ponga el cursor en la fila 3 y me inserta otra fila. En la celdilla C3 escriba precios y combine de la C a la E. En la derecha escriba cantidad. Vea qué pasa aquí. La propaganda está. Aquí ya son amantes. Vámonos solito y hagamos equipo. ¿Tiene ritmo? Vámonos con Víctor y hagamos equipo. ¿Saben qué edad es Víctor? No. Un jugador de fútbol. Hablando de filosofía y letras y derecho. Profe, ¿Se escuchó? ¿usted por quién va a votar? El voto secreto. ¿No le han dicho eso? Somos un país libre. Por eso ejerzo mi libertad de no opinar. Pero ahí le va. Sí. Vote por quien por lo menos no le asegure lo siguiente. Váyase a la pestaña anterior, por favor, ingeniera. Abajo, abajo. Ponga el cursor en la celdilla J31. Ay. J31. Por el partido que no le asegure eso, por ese vote. Ahí se lo dejo de tarea. Analice cuál cree que no le asegure eso. O por lo menos hay menos probabilidad de que suceda eso. ¿Cuál? Razone. Porque después me van a acusar que estoy yo incentivándolos a votar por un partido. No. Razonen. Ahí se los dejo de tarea. Ok, vámonos al cálculo del INPC. Ponga el cursor en la celdilla G13. Bien. Ahora ya entendemos qué significan las letras P y qué significan las letras Q. ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Y qué significan los subíndices y subíndices A, B y C? ¿Estamos bien? Entonces, el subíndice 1 indica que tanto los precios como las cantidades están en el año 1. Y entonces es bien fácil, mire. Apriete la tecla igual y abre un paréntesis. Vamos a poner el cursor
en la columna de los precios para los autos del año 2001. Dele clic. Lo va a multiplicar por la columna de las cantidades de los autos, pero del mismo año. Cierre el paréntesis. Más, habrá otro. Ahora van a ser el precio de los pelotas, pero de ese año. Multiplicada por la cantidad. Espéreme, pero es que pelotas no va con B. Ahorita le cambiamos. ¿Quién sabe qué estaba pensando? Sí, cierre el paréntesis. Más. ¿Habrá otro? Ahora será el precio de las casas por su cantidad. Cierre el paréntesis. Espérese unos segundos para que el video capte y sus compañeros vean qué hizo. Okay. Dele Enter. Vamos a cambiar la letra P abajo. Donde dice ¿dónde? A autos. P, hay que quitar P. Esa va a ser la B. B. ¿Qué escribe? Barcos. Póngale. Por poner algo. Ok. El dato del 101, dele otra vez doble clic y cuando termine, por favor, los entra. Bien. ¿Ya quedó claro cómo sacamos el numerador? Sí. Ok, ahora ponga el cursor en la fila 13, columna F. Sí. Y arrástrese a la fila 14. Guarde y aumente la imagen. Allí, secretaria, lo que va a hacer es que el subíndice 1 de la P lo va a cambiar por el 0. ¿Por el 0? Sí. Y ese 0 también es subíndice. ¿Por qué lo va a cambiar? Porque así está la fórmula, ¿verdad? Ahora vamos a interpretar eso. Ahora sería los precios del año 0 multiplicado por las cantidades del año 1. Entonces, abro un paréntesis. Espéreme, abro un paréntesis. Igual y abro un paréntesis. Sería, primero vamos con los autos. Sería el precio del auto del año 0 multiplicado por la cantidad de los autos, pero del año 1. ¿Del año 1? Sí. Porque Q tiene subíndice 1. Ese no es el año 1. Exacto, cierra el paréntesis. Más, ahora vamos con los barcos. Ya abro un paréntesis. ¿Ahora qué sería? El precio de los barcos del año 0 por la cantidad de los barcos, pero del año 1. ¿Es correcto? Cierra el paréntesis. Más, habrá otro. El precio de las casas del año 0 por la cantidad de las casas del año 1. Cierra el paréntesis y espérese unos segundos ahí para que el video lo capte y sus compañeros vean qué hizo. Dele Enter. Céntrelo. Y ahora vamos a sacar el índice. Ponga el cursor en la celdilla F15. Escriba I mayúscula, P mayúscula, P mayúscula. I mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, igual
Sombreé todo. Todo. Y ahora, en la letra, en lugar de ser Calibri, váyase donde dice Times New Roman. Times, para que le quede claro. Times New Roman. Es que tiene que sombrearlo porque ya se le volvió sombreado, secretario. Ya. Ok, perfecto. Céntrala. Y ahora sombreé la segunda P, la que está al lado del igual. Botón derecho, formato de celdas, subíndice, acepte. Ahora a la derecha vamos a aplicar la fórmula. Se fija que en la fórmula están haciendo las sumatorias. ¿Sí? Se están dividiendo. Entonces hay que dividir los resultados. O sea, va a dividir 101 entre 75, que está en la columna G. Hágalo. Aquí. Es que no lo Es escuché. correcto. Sí, es correcto ahí. Está entre. Dele Enter. 3 decimales, porcentaje. 3 decimales, guarde. Ya tiene su índice de Paschen. Ahora vámonos con las paires. Bien. En la fila 42 de la columna F, ahora ahí hay que escribir lo de la fórmula. Si quiere puede ir copiando y pegando lo que está arriba y después lo adapta. Vaya haciéndolo. Ya después, espéreme, que haga eso, pone los datos y que sus compañeros vayan haciendo el cálculo. Primero ponga los datos de la columna, o sea, los... No, ese no. Ah, Ese iría hasta abajo. Ese iría más abajo. Está bien, pero no, espérame. Más bien lo que va a hacer es copiar a partir de la fila 13 en la columna F. Ah, ya. Todo eso cópialo, todo. Hasta lo de abajo también. No, nomás lo que está en la columna F. Esto. Cópialo. Ahora sí vayas hacia abajo. Ajá. Y ahí en la 42 es donde puso eso, ahí es donde pega. Botón derecho. Ya se le... Es que del escape. Ahora sí, sombré. Suprima esa. Ahora sí. Otra vez los demás. Los copia y los pega. Y vamos componiendo, ¿verdad? Ahora, en la fila 42, la Q1 es subíndice 1, ¿verdad? ¿Qué subíndice es? Es. ¿El 2? ¿No? Pues vea la fórmula. ¿Qué subíndice está? Ah, La Q, que está en el numerador, ¿qué subíndice tiene? es 1, ¿no? No, la Q. ¿Cómo que es 1? Ah, no, es un 0. Así es. La P está bien. El 0 nada más lo deja como subíndice. Este también es 0, ¿no? Es correcto. Sombrea los ceros y los deja como subíndice. Y guarde. Ahora les voy a dar 5 minutillos para que vayan haciendo los cálculos. Sí, pásense el de arriba. 5 minutillos y vayan haciendo.
Ok, vamos a ver qué hizo. Dele doble clic. Vamos para arriba. A ver hacia abajo. Ok, escape, es correcto. Ahora la de abajo. Ahí sería todo el renglón primero. Es correcto. Bien. Ok, perfecto. Del escape. Bien. Y ahora observen que con las dos fórmulas se obtienen datos diferentes. Entonces, en PASCHE, si se va hacia arriba, el índice fue del 134.6. Y en las PEIRES, hacia abajo, fue del 128. Por mucho tiempo hubo un debate en la disciplina económica por ver cuál de las dos fórmulas era la más apropiada. Y llegó una persona que se acordó que vio estadísticas, que fue Fischer. Y Fischer lo único que hizo fue aplicar la fórmula, y ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces vámonos con Fischer. Y ahora si quiere abajo, escriba. Apriete la tecla igual en la fila 70 en la 72, columna A. Y vayas hacia arriba, donde tiene el resultado de PASCHE, el primero. No, pero con todo y como quien dice el título, o sea, en la celilla F15, dele Enter. No, nomás en una, nada más en una, dele Enter. Ahora sí arrastres en la derecha. Ahora haga lo mismo para las PEIRES. Apriete la tecla igual y va a donde está el resultado de las PEIRES. Dele Enter, se arrastra a la derecha. Bien, ahora centre todo. Y estos datos en porcentaje. 3 decimales. Guarde. Abajo, escriba IP F mayúscula igual. F mayúscula y luego igual. Céntrela. Dele Enter y centre. Y la F como subíndice. Ok. Ahora vamos a aplicar la fórmula que tiene ahí. Fíjese, ese símbolo que tiene, ¿qué es? ¿Qué será? ¿La fórmula? Ah, Sí, pero sí. ese símbolo que tiene la fórmula, ¿qué significará? Ahora, ¿La qué? ¿No? La raíz cuadrada. Es correcto. Entonces escriba igual raíz. Sí, dele clic ahí en raíz. Ajá. Coma. ¿Cómo? Sí. Apriete la tecla coma. O sea, pongo. No, o sea, como lo tenía, paréntesis, Ah, raíz paréntesis, y luego pongo el cursor en el primer dato. Ahora, escriba, apriete la tecla, luego coma. Ahora en el segundo. Cierra el paréntesis. Ah, espérame. Es que no es coma. Es entre las dos un asterisco. Ahora sí, dele Enter. Deje los 3 decimales. Y en porcentaje. Ahora, en realidad, lo que hizo él fue hacer lo siguiente. A la derecha escriba igual, media geométrica, ¿se acuerda de esa?
Seleccione los datos que están en la celdilla B72. Coma. ¿Coma o...? Ahora sí, coma no. Es que están las fórmulas, coma. La B73. Cierra el paréntesis y dele enter y lo deja 3 decimales en porcentaje. ¿Qué diferencia hay entre los dos resultados? Ninguno. Entonces, fija, en realidad esa fórmula no es más que la media geométrica. Lo interesante es, ¿saben con qué le pagaron a Fisher por hacer eso? ¿Por qué? Le dieron el premio Nobel de Economía. ¿Cómo ven? Algo que a ustedes se les hace muy sin chiste, en esa época el debate estaba fuerte. Si tú lo único que hizo él fue aplicar estadística. Si los dos índices valen, pues aplico los dos y al mismo tiempo ninguno y se acabó. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, una vez que ya tienen el índice, ahora con eso podemos sacar la tasa de precios. Ahora pongan lo siguiente, abajo, en la celdilla A76 escriban. Parece que se le congeló la imagen. Ok, ahí inserte el símbolo de pi. Igual, y abro un paréntesis. Sería INPC 1 menos INPC 0 cierra el paréntesis entre INPC 0. Ok, combine de la A a la B. Guarde. Ahora, por default ocurre esto. Ponga el cursor ahora en la celdilla A78. Escriba. En la A78 escriba INPC 0. Igual. Y a la derecha, en la columna B, escriba lo siguiente. 1. Porcentaje y 3 decimales. Ok, entonces, si vamos a hacerle así, yo me equivoqué. No sería 1, sería 100. Entonces, antes, 100 porcentaje. Ahora sí. Ahora abajo escriba INPC 1. Igual. Y el INPC es el índice de Fisher. Redirección. Cualquiera. El que sea. ¿Qué sea? Bien. Ahora abajo ponga la tasa de precios. En la celdilla 80, la tasa de precios. Inserte. No. Por eso la tasa de precios, acuérdense que es la pi. Bueno, Sí. para que quede más claro, mire. Si quiere la celdilla A76 que tiene ahí combinado, Ajá. escriba tasa de precios igual, no, más bien tasa de precios 2 puntos. Y ya sabemos que la pi es la tasa de precios, ¿no? Ahora sí, en la celdilla 80 inserte la fórmula de pi, que es la tasa de precios. Apriete la tecla igual.
Y a la derecha, aplique la fórmula que está en la fila 76. ¿Cómo le haría? A 3 decimales. Bien, ahora la pregunta es, ¿esta tasa de precios es anual o es acumulada? Es acumulada. Ok, ¿todo el mundo opina lo mismo? Ya para irnos. ¿Es anual o acumulada? Acumulada, ok. ¿Todo el mundo opina lo mismo? Sí. Ok. Pues también es anual. ¿Por qué? Porque nada más estamos comparando 2 años, el 2000 y el 2001, ¿verdad? Ahora, si el INPC, en lugar de ser subíndice 1, hubiese sido subíndice 2, ahora sí la tasa de precios, ¿qué sería? Anual. No, fíjese bien. Si el INPC 1, en lugar de haber sido INPC 1, hubiese sido INPC 2, Ah, acumulada. así es, no puede ser anual, porque si fuera anual, entonces el INPC 2 y arriba tendría que haber sido INPC 1. Ajá, sí. Aguas con eso. Entonces, cuando usted tiene el año base y el año que sigue, la tasa de precios en esos 2 años va a ser anual y acumulada, ahí no hay problema. Por eso yo le dije, el término del 2021 ya se va a cambiar a año base 2020. ¿Sí? Ahí no hay problema. El problema va a ser ya con el 2022, porque ahí cambia de año base. ¿Capichi o no? Sí, profe. Bueno, hasta aquí le dejamos. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. No, Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, ¿se acuerdan que les dije que no faltaran? A ver, ¿por qué? Sí. sí. ¿Ah, sí les dije que faltaran? No, que no faltáramos. A ver, Ya. ¿por qué? La primera parte del proyecto final. Ah, entonces pásenle el chisme, sí, porque eso sí no lo voy a explicar. Lo que sea del tema de clase, sí, lo del trabajo no, porque es muy, muy, muy tardado. Entonces, el que no pueda venir por la razón que sea, pues básese en los videos y alguno de las que venga que le explique. Ok, nos vemos. Buen fin de semana, licenciados. Igualmente, pero Disculpe. Entonces, ¿qué va a pasar con lo de que iba a explicar el video donde se trababa? Ah, pues ya le mandé la fórmula, que era lo que le faltaba, ¿no? Ah, pues sí. Se la mandé por el enlace, ¿no la vio? No, para ser sincera, no. Bueno, ahorita checo bien. Gracias, profesor. Déjame ver. Sí, sí aparece, profe. Ok, ahí está la fórmula. Profe, ¿cuándo va a subir calificaciones? Pues no más que acabe con el otro equipo, con el otro grupo. Desgraciadamente ustedes fue el último grupo. ¿Se acuerdan que en contabilidad hay algo que se llama primeras entradas, primeras salidas? ¿Sí saben eso o no? Sí. Pues ustedes son las últimas salidas. Ok. Entonces, pues, ¿sí? Dejen nomás acabo el otro grupo y con ustedes. ¿Sí? No se me desesperen. Ok, profe, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Me sube el video, por favor, a la página secretaria. Por favor.